Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Nuestras oraciones a Dios es para que Él les ayude, les fortalezca y les bendiga abundantemente. Seguimos con la serie de predicaciones acerca de los rasgos de un corazón renovado. Hoy vamos a ver que un corazón renovado guarda la palabra de Dios. Pero antes de entrar en este tema, quisiera que considerara algunas cosas. En primer lugar, quiero que veamos que la palabra de Dios nos hace renacer. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué implica esto? Que toda persona llega a nacer de nuevo del Espíritu a través de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Esta palabra tiene vida y cuando la persona acepta el mensaje de salvación, empieza esa nueva vida en él y es una vida no como la que tiene de sus padres, que es perecedera, sino una vida eterna. Porque la palabra de Dios es eterna, es veraz, es segura, no cambia. Por eso nuestro Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que el mensaje de Dios o su palabra es segura, es poderosa, hace renacer a las personas espiritualmente. Cuando la persona se arrepiente y acepta el mensaje de salvación de Dios, ella nace de nuevo por la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros hemos renacido no de simiente corruptible, no de la semilla de nuestros padres, ¿verdad? De la simiente de nuestros padres, sino de la simiente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive y es eterna, permanece para siempre. Pero esta palabra no solamente nos hace renacer, sino que también nos hace crecer. Dice el apóstol Pedro ahí mismo en esta primera carta, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjate, la exhortación del apóstol Pedro es que si ya naciste de nuevo o renaciste de esta simiente incorruptible, hablo de la palabra de Dios, que ya no te enredes en el mal, que es contrario a la nueva naturaleza que ya tienes en Cristo Jesús. Tienes que despojarte, dice el apóstol Pedro, tienes que despojarte de todas esas cosas que son malas y contrarias a la voluntad de Dios. Pero no solamente tienes que despojarte de todas esas cosas malas, sino que tienes que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Es interesante notar que la palabra desead en griego es desear ardientemente o anhelar. En otras palabras, es el impulso natural de los regenerados o de los recién nacidos, así como un recién nacido físicamente. Este recién nacido físicamente no necesita ser enseñado qué alimento tomar, puesto que una mesa aderezada en el seno materno lo espera. Tomar, puesto que esta mesa fue preparada por el Señor a través de su mamá, ¿verdad? El creyente en Jesús de suyo tiene sed de la palabra de Dios. Por eso creemos que uno de los rasgos de un corazón renovado es la de guardar la palabra de Dios. Es algo natural. Si ha nacido de nuevo, es algo natural que él desee pasar tiempo con la palabra del Señor. Y cuando yo leo este pasaje, estaba pensando en algo que nosotros vivimos en la familia, hablando de los recién nacidos físicamente. Cuando por ciertas razones la mamá del bebé no puede amamantarlo, algunas veces se batalla para encontrar la leche adecuada para el bebé. Y lo digo por experiencia con mis hijos. En una ocasión recorrí parte de la ciudad de Puebla, porque la leche que mis hijos consumían no la encontraba, se había escaseado. Así que fue muy difícil conseguirla, pero gracias a Dios que pude conseguirla. Esto es muy diferente cuando la mamá amamanta al bebé. Siempre la leche va a estar lista, no importando la hora en que el bebé tenga hambre.
Además, es la leche adecuada para el bebé. Entonces, el creyente en Jesús ya cuenta con la leche espiritual preparada. Hablo de la palabra de Dios. Y es la adecuada para su desarrollo espiritual a la hora que tengan hambre o sed. Siempre pueden recurrir a ella. Este alimento no se acaba. Tú puedes leerla y releerla y siempre vas a encontrar alimento espiritual para tu vida. Por eso el apóstol Pedro dice que en primer lugar nosotros debemos de desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, esas difamaciones. Y debemos de desear como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, esta leche pura. Y esta leche espiritual pues es la palabra del Señor. Así que aquí el apóstol Pedro no está hablando lo que nos enseña el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, que la leche espiritual se refiere al alimento más que va adecuado al crecimiento de la persona, no al alimento sólido. Pero aquí no, aquí se refiere a ese alimento que es puro, que está a la mano, que la persona puede acercarse a la palabra de Dios sinceramente. Y con ese deseo de alimentarse, de conocer la voluntad de Dios para su vida. Así que tenemos una gran oportunidad, tenemos la palabra de Dios más segura. Bien haremos nosotros en acercarnos a ella, con un corazón sincero, dispuestos a aprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer los que tenemos un corazón renovado? Bueno, en primer lugar vimos que debemos cantar al Señor. Y hoy estamos viendo que tenemos que guardar la palabra de Dios. No solamente adorar a Dios, no solamente cantar al Señor. Un corazón renovado por naturaleza tiene el deseo de cantar y adorar el nombre de su Señor. Pero también un corazón renovado tiene el deseo de guardar la palabra de nuestro Dios. Y para esto yo quiero que vayamos ahí al libro de los Salmos y consideremos lo que implica guardar la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 34, dice el salmista: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ve lo que nos enseña el salmista. El salmista en primer lugar le pide a Dios que le dé entendimiento. Nosotros tenemos que comprender la palabra del Señor, entender la palabra del Señor en primer lugar. Saber qué nos está diciendo el Señor a través de ella. Y mira, el apóstol Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Le será dada, pero dice que tiene que pedirla con fe, no dudando nada. Así que nosotros cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, cada vez que meditemos en la palabra del Señor, pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios entendimiento. Señor, ayúdame a comprender qué dice tu palabra. ¿Qué es lo que me está enseñando tu palabra? Porque si tú llegas a comprender lo que dice el Señor, te va a ser más fácil llevarla a cabo. Entonces, pero el salmista no se quedó ahí. El salmista no solamente pidió a Dios entendimiento, sino que el salmista decidió guardar la ley de Dios. La palabra guardar es custodiar, es cuidar, es vigilar. Este concepto, fíjate que es muy similar en el hebreo al que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice la escritura de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Fíjate, y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer Adán en el huerto? Pues cuidarlo, que se mantuviera limpio de la maleza. Además, prepararlo para el cultivo. Sin duda alguna, lo hacía con gozo. El salmista dice: dame entendimiento. En otras palabras, que pueda yo aprender y entender para cuidar de tu ley, para trazar correctamente tu palabra. Fíjate, si uno se pone a pensar en esta misma palabra que se encuentra en Génesis, la labor que hacía Adán al estar cuidando del huerto del Edén donde Dios lo había puesto. Tenía que desenyerbar, no tenía que permitir que la maleza absorbiera ese campo donde él podía cultivarlo. Y nosotros también tenemos que tener cuidado con la palabra del Señor, cuidar de la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios correctamente. Por eso el salmista dice: Señor, dame entendimiento.
En primer lugar, yo quiero entendimiento. En segundo lugar, cuando yo comprendo lo que dices, entonces lo voy a guardar, voy a guardar esta ley en mi corazón. Y entonces, fíjate, el salmista no solamente pide entendimiento, no solamente decide guardar la ley de Dios, sino que el salmista decide cumplirla de todo corazón. Era la voluntad del salmista hacer esto. Cuando yo leo esto, puedo pensar en personas que son conocedoras de la palabra de Dios, la entienden y la aprenden, pero no disponen en su corazón para obedecerla. Según un predicador escocés, dice que guardar la palabra en el corazón es meter una cosa buena en un buen lugar para un buen fin. Fíjate lo que dice este predicador escocés, o lo que decía este predicador escocés. Guardar la palabra en el corazón es meter una cosa buena en un buen lugar para un buen fin. Muchos tienen la Biblia en la cabeza o en el bolsillo, pero lo que necesitan es tenerla en el corazón para obedecerla y obedecerla de corazón, sinceramente, honestamente. Pero no solamente vemos esto en guardar la palabra del Señor, ahí mismo en el Salmo 119, en el versículo 69, aprendemos otra cosa. El salmista necesitaba de firmeza para seguir guardando de todo corazón los mandamientos del Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 119, versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Hay personas que menosprecian la palabra de Dios y forjan o entretejen mentiras contra los que temen a Dios y han decidido obedecer sus mandamientos. Pero el salmista dice, aunque esto suceda, yo seguiré firme en cuidar y obedecer los mandamientos del Señor de todo corazón. Considero que hay necesidades, hay conversaciones, hay actitudes y hay filosofías que van a querer que desistamos de nuestro cuidado y de nuestra obediencia de todo corazón a los mandamientos del Señor. Pero nosotros debemos tener la misma actitud que el salmista. Debemos de mantenernos firmes en nuestra integridad para con el Señor. Más adelante yo te recomiendo que tú puedas leer el Salmo capítulo número 15. Más adelante, yo te recomiendo que lo hagas. Allí encontrarás que los que temen a Jehová, aunque jurando en daño suyo, no por eso cambian. ¿Por qué? Porque han decidido mantenerse fieles a Dios y a su palabra. El salmista decía, yo me he dispuesto el corazón en tener esta firmeza para seguir guardando los mandamientos del Señor, no importando las circunstancias, las conversaciones y las filosofías, la manera de pensar de la mayoría, yo seguiré fiel a esto. Qué buena actitud tenía el salmista. Pero sabes que un corazón renovado también guarda la palabra de Dios y su voluntad es cumplir los estatutos de Dios de manera continua. El Salmo 119, versículo 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y yo cuando veo este pasaje, me pongo a pensar que esto requiere paciencia, requiere constancia, requiere determinación, requiere disciplina. Cuando hablo de paciencia no me refiero solo a soportar quizás el sufrimiento que implica muchas veces el obedecer los estatutos de Dios, sino saber que al pasar por ello te va a dar fortaleza, madurez, perfección. En otras palabras, sufres con esperanza. No solo es soportar por soportar, sino que sabes los beneficios que te va a dejar el ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Constancia. Alguien ha dicho que con respecto a la constancia, que llega más lejos un constante que un inteligente. El salmista decidió ser constante en cuidar y obedecer los estatutos de Dios. Pero el salmista también tomó la determinación. Sabía que era y es importante obedecer los estatutos de Dios y decidió persistir en ello. ¿Qué implica esto? Implica ser disciplinado. Por eso pensaba en la disciplina. Alguien definió la disciplina como algo que no quieres hacer, pero que te deja un gran beneficio. Puedo pensar que nuestro deseo muchas veces no es cumplir con los estatutos de Dios, por diferentes razones.
Entonces tienes que aprender la disciplina en eso. Porque el salmista, él decidió inclinar su corazón, dice el pasaje, para cumplir con los estatutos de Dios. Pero esto conlleva el ser disciplinado. Aunque quizás algunas veces no quería hacerlo, posiblemente, ¿verdad? El salmista no quería hacerlo, pero sabía o entendía que le iba a dejar un gran beneficio. Siempre el obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida. Siempre. Quiero entonces decir que todos los que tenemos un corazón renovado, tomemos la decisión de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para cumplirla sinceramente. No importando las circunstancias o las calumnias que nos hagan los soberbios, los que no quieren nada con el Señor ni con su palabra. Decidamos pasar tiempo con la palabra de Dios, la Biblia, a través de escucharla, de leerla, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, de aplicarla a nuestra vida. Y pienso en otro punto más, a través también de compartirla. Decidamos en el corazón inclinarlo a la palabra del Señor para obedecerla. Si tú has descuidado la palabra de Dios en tu vida, te invito a que te acerques en oración a Dios y le pidas perdón. El apóstol Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? Y pidas perdón por haber descuidado tu tiempo con Dios a través de la palabra. Y decidas hoy mismo empezar a leer la Biblia, la palabra del Señor. Que hagas de ella tu prioridad, que la medites, que la estudies, que la memorices, que la apliques en tu vida y que la compartas con otros. Si tú no has renacido por medio de la palabra del Señor, cree el mensaje de Jesús. Si tú te arrepientes y crees en el sacrificio de Cristo como la salvación de tu vida para el perdón de tus pecados, tú vas a renacer de nuevo. Esto no es de ti, no es de tus padres, no es de humanos, solamente es a través del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti, así que los invito a orar. Padre, en esta hora te doy muchas gracias. Yo te doy gracias porque muchos de los que están escuchando este mensaje, están viendo este video, sin duda alguna han nacido de nuevo. Y no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que es tu palabra, que permanece para siempre. Todo pasará, pero tu palabra permanecerá, Señor. Así que si tu palabra es eterna, los que recibimos este mensaje también participamos de esta vida y de esta vida eterna. Gracias te damos por ello, pero también nos has hecho renacer a través de tu palabra, pero sé que también a través de tu palabra tú nos das el crecimiento o el desarrollo espiritual hasta alcanzar la madurez. Para esto nosotros tenemos que guardarla, aprender a guardar tu palabra en nuestro corazón para obedecerla. Señor, ayúdanos. Perdónanos si es que hemos descuidado el pasar tiempo contigo a través de tu palabra. Quizás ya no es nuestra prioridad. Quizás en este momento ya no está siendo nuestra prioridad el pasar tiempo en tu palabra. Perdónanos. Yo sé que tienes un mensaje para nosotros a través de tu palabra. Y cada vez que la abramos, cada vez que la leemos, siempre hay algo nuevo para nosotros. Perdónanos, Señor. Pero a partir de hoy queremos nosotros disciplinarnos, Señor, en la lectura de tu palabra, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos para memorizar tu palabra, para meditar en tu palabra, para aplicarla a nuestra vida. Pero quizás, Señor, hay personas que no han renacido de nuevo, no han nacido de nuevo. Pero en este momento yo te ruego para que ellos puedan acercarse a ti a través de la oración y decirte, Señor Jesús, perdona todos nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Creemos en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por haber venido y morir en la cruz para nuestra salvación. Este mensaje es un mensaje de vida y yo lo acepto con todo mi corazón. Perdóname, límpiame de todo pecado y ven a mi vida, Señor Jesucristo. Te lo suplico en tu nombre. Gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos y gracias por la bendición de tener tu palabra en nuestra vida y también tenerla en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.